Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Cárdenas y voy a crear un video que va a tener una extensión, espero, de menos de 15 minutos, analizando esta gran obra, esta gran novela por Aldous Huxley llamada Un Mundo Feliz. Esta novela fue escrita en el año de 1932, o sea, ya tiene más de 80 años, y sin embargo tiene mucho que ver con nuestra realidad actual. De ahí que su análisis realmente vale la pena. Y para cumplir este objetivo, primer objetivo de hacer un video de cuando mucho 15 minutos, no voy a andar mucho en la época, en analizar acerca de la época o el contexto sociopolítico que llevó a la creación de esta obra y lo cual tiene una gran influencia al crear una distopía como esta para cumplir ese primer objetivo, como ya decía, de hacerla de 15 minutos cuando mucho. Si te interesa el tema, puedes estar atento a un segundo video en donde hablaré un poco más acerca del autor y de esta época o de este entorno sociopolítico que lo llevaron a desarrollar esta gran novela. Es decir, que si queremos entender mejor qué es lo que nos trata de decir el autor, sí no estaría de más conocer este contexto. ¿Sí? Pero bueno, como mencionaba, fue escrita hace más de 80 años, de 1932, y aunque en un principio parece que vamos a tener frente a nosotros una utopía, en realidad estamos hablando también de una distopía, que es el término antónimo de la utopía, en la que tenemos una sociedad futurista hipotética realmente indeseable en sí mismo, en donde el uso de la tecnología rige la vida de las personas. Y la historia se inicia por una guerra que fue llamada la Guerra de los 9 Años, que empezó en Europa y que duraría precisamente este tiempo. Una vez los vencedores establecieron el orden, se buscó que imperara una sociedad que fuera permanentemente feliz, ¿sí? Por lo cual se tenían que hacer algunos cambios pues muy drásticos, ¿no? Se creó en primer lugar lo que se le llamó el Estado Mundial, en donde ya no existían más las fronteras, sino un solo Estado regido por 9 regiones, y cada una de estas regiones gobernadas por un interventor. Para lograr este nuevo estado mundial, este nuevo estado de cosas, se tenían que eliminar algunos conceptos que son fundamentales para nosotros, como por ejemplo el de madre, el de hijo, el de ciencia, religión, arte, filosofías. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto requiere un análisis muy especial que, como decía en un principio, voy a dejar para un segundo nivel video. Así que por el momento baste entender que estos conceptos tan importantes fueron eliminados de esta nueva sociedad. Y bueno, la reproducción no se da tal y como la conocemos en la actualidad, sino que se da en laboratorio, imagínense. Ahí son creados los embriones, son administrados, pero peor aún, no nada más está este criadero de embriones, sino que es a la vez un centro de condicionamiento. Es decir, se eliminan las clases sociales, ¿no? Se habla mucho de la injusticia actualmente, las diferencias entre clases. Entonces en este estado mundial se eliminan las clases sociales, pero son sustituidas por clases o castas, ¿sí? Así como ha sido históricamente, han existido las castas en diferentes sociedades a través de la historia. En este nuevo orden mundial se eliminan las clases sociales, pero aparecen las castas genéticas. Así que tenemos 5 castas principales: los alfa, los betas, gamas, deltas y epsilones, y a la vez están subdivididos con los prefijos más o menos cada uno de ellos.
Por ejemplo, en el pináculo de esta nueva sociedad, lo máximo es el alfa doble más. Esta categoría de esta casta son los futuros científicos o los gobernadores del mundo. Un personaje muy importante de esta historia es Bernard Marx, el cual es un alfa, pero por alguna razón se da una especie de mutuación, así como existe la mutuación en cualquier especie. Bernard no responde a ese condicionamiento al cual es sometido en estos centros especiales. Voy a hablar un poco más acerca de cómo las personas son condicionadas desde que son embriones y los primeros años de su vida. Pues bien, como se cree que entre las clases sociales hay diferencias y el deseo es el que origina que las personas sean infelices porque hay envidias, etcétera. Se eliminan las clases sociales, entonces se crean las castas. Entonces, en estos lugares donde se administran los embriones, se da un condicionamiento tal que de acuerdo a la casta se condiciona a estos embriones, a estos niños, para que tengan una aversión ante algunas cosas o se sientan inclinados por otras. Por ejemplo, los epsilones, que son los del nivel más bajo, se somete a los embriones y a los niños a ciertos estímulos para que desarrollen habilidades manuales. Es decir, estos ya en adultos van a van a realizar trabajos manuales y no ocupan una creatividad especial, únicamente aquella que tenga que ver con su habilidad manual, ¿sí? Y se les someten a estímulos como por ejemplo posiciones incómodas o incluso descargas eléctricas ante algunos aspectos que no convienen a la casta a la cual pertenecen, ¿sí? Entonces, los alfas, por ejemplo, son sometidos a situaciones que les ayuden a desarrollar su inteligencia, a desarrollar su creatividad, porque ya de adultos es para lo cual ellos van a ser buenos, ¿sí? Entonces, de esta manera, ya de adultos, alguien que pertenezca a una casta no va a desear lo que no corresponda a esa casta. Entonces, eso se da desde pequeños, desde antes de nacer, se da un condicionamiento pues, haciendo uso de herramientas tecnológicas muy avanzadas, ¿sí? Entonces, Bernard Marx no corresponde enteramente a este condicionamiento y es una persona que siempre está cuestionando, que siempre está inconforme y, y que bueno, esto va a ser fundamental en el desarrollo de esta historia. Existe también una droga llamada Soma, que es la droga de la felicidad, que es la droga ideal, porque hace que las personas se sientan bien, que sean felices, pero sin los efectos terribles de las drogas, ¿sí? Entonces, él se niega a tomar esa droga y quiere encontrar la felicidad, digamos, por sus propios medios, ¿no? Siempre Bernard está en una lucha interna en donde no quiere seguir el patrón que siguen las demás personas, ¿sí? Él físicamente no es muy alto, por lo tanto no tiene mucha suerte con las mujeres y se siente de alguna manera como un inadaptado social. Y bueno, a pesar de no tener muy buenas relaciones con su jefe, el interventor, de alguna manera logra que que se le dé permiso para visitar una reserva salvaje. Bueno, aquí tengo que hablar un poco de qué son las reservas salvajes. Estamos hablando de que existe un estado mundial que tiene muchas reglas, donde se han implementado algunas medidas drásticas para que la gente sea feliz, ¿sí? Pero hay algunas pequeñas regiones, algunas islas, por ejemplo Islandia, las Islas Malvinas, Nueva Guinea, etcétera, pequeñas regiones en donde viven nativos, viven personas que no se ajustan a este estado mundial y que han sido recluidos
o que ellos voluntariamente no han querido vivir en este estado mundial y bueno, son lugares conocidos como premodernos o salvajes. Entonces, algunas personas van de vez en cuando, es muy raro, pero logran ir a esos lugares para estudiar esas formas tan primitivas, según ellos, de vivir. Así que Bernard logra, junto con su amiga y el interventor, visitar esta reserva salvaje. Aquí vemos en este mapa la isla de Islandia, en el mapa de Europa. Entonces ellos visitan esta reserva y conocen a John. John el salvaje. John es el protagonista de la historia. Vamos, ¿cómo es que nace John? ¿Cuál es el origen de John y por qué es especial? ¿Por qué es diferente a los demás? Bueno, así como Bernard y Linda han llegado a la reserva hace ya más de 20 años, lo mismo sucedió con Linda, que precisamente, ¿sí?, visitó esta reserva con el interventor, es decir, el jefe de Bernard, que ahora lo está llevando a esta reserva, pues él viajó hace tiempo con una mujer de su mismo nivel, también alfa, a esta reserva. Pero sucede que ella se pierde en la reserva y es abandonada a su suerte. Entonces, Linda, que no lo sabía entonces, había quedado embarazada del interventor. Hay que decir que en este estado mundial el sexo no es usado para la procreación, sino con fines puramente recreativos. Y la monogamia no solamente no es practicada, sino hasta es mal vista, porque cuando una persona ya tiene relaciones sexuales varias veces con una misma persona, de alguna manera muestra un apego y quizás un sentimiento a esa persona. Por lo tanto, no es bien visto en este estado mundial que se dé la monogamia. Entonces, no es de extrañar que Linda haya tenido relaciones con el interventor, pero al quedar extraviada en la reserva, pues ella queda irremediablemente embarazada y por lo tanto se convierte en madre. ¿Sí? Porque ella tiene un problema de identidad. No hay que olvidar que desde que se es pequeño o incluso antes, desde que es embrión, se condiciona en este estado mundial que en conceptos como el ser madre o el hijo. Entonces, para estas personas, el tener un hijo o el ser madre es algo más allá de, digamos, pecaminoso, sino que es algo aborrecible, que viene desde su mismo inconsciente, ¿no? Es algo que ellos no lo aceptan. Así que, además de tener los problemas típicos de la madre soltera, Linda tiene un problema de identidad, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, ella en su hijo, en John, inculca el gusto por Shakespeare, ¿no?, por la literatura. Aquí voy a recordar de nuevo que en el Estado mundial está prohibido mmm, lo que es la literatura, la religión, la filosofía, además de conceptos como madre, hijo, etc. Sin embargo, al vivir en una reserva, ella, que tiene acceso a la literatura, inculca el gusto por Shakespeare a su hijo John. Ahora, ¿por qué no es aceptada la literatura, la filosofía, etcétera, en esta nueva sociedad? Porque estas ideas en el nuevo mundo solo son aceptadas las ideas nuevas, que todas van encaminadas y dirigidas a un orden donde cada casta tiene lo que ocupa para ser feliz. Es decir, se habla de que las clases sociales, cuando no tienen, una persona que pertenece a una clase social, no tiene el dinero suficiente que sí tienen otras personas de una clase social diferente, entonces tiene un deseo insatisfecho y ese deseo lo lleva a envidia, infelicidad, incluso en algunos casos a delinquir. Entonces en esta nueva sociedad se trata de suprimir el deseo, por lo cual solamente las ideas que lleven a,
a ese tipo de pensamientos son las aceptadas. Y todo lo anterior es considerado viejo y no es aceptado. Así que cuando se encuentran con John, cuando ellos llegan a esta reserva salvaje, se encuentran con John, existe un choque cultural, una forma de concebir el mundo muy diferente, ¿sí? Que en un principio, por esta razón, Lenina cuando ve a John se aterroriza y no quiere que lo aborden, ¿no? Tiene un terror muy grande a platicar con John. Sin embargo, Bernard trata de tranquilizarla. Hay que recordar que Bernard es el personaje, es un alfa que no sigue el estándar de los alfas de la sociedad y a él le interesa mucho conocer, por eso ha ido realmente a la reserva, para conocer cómo piensa, cómo concibe el mundo una persona que está fuera del Estado mundial. Así que hay un choque cultural, ¿sí? En donde John hace una crítica de la sociedad del mundo feliz, ¿no? Y enumera sus mayores defectos. Y aquí hay un pensamiento bien interesante que hace John a los recién llegados. Y él les dice que el dolor y la angustia son parte tan necesaria de la vida como la alegría, que sin ellos pierde significado. Y es verdad, si artificialmente solamente tenemos cosas que son buenas aparentemente, ¿sí? Pero no tenemos su contraparte, entonces ¿cómo vamos a apreciar esas cosas buenas que tenemos? Tiene mucho sentido, ¿no es cierto? La reserva y la sociedad futurista se unen en el protagonista, John el salvaje. Es decir, John de alguna manera representa el presente, ¿sí? En un sentido metafórico, es una unión entre ese salvajismo, eso premoderno que representa la reserva y esa sociedad futurista que se ha creado, ¿sí? Ahora, John es llevado al Estado mundial por voluntad propia, ¿sí? A él le interesa conocer cómo se vive en este Estado mundial que tanto le ha contado su madre y ve esta oportunidad y no la pierde. Así que se va con Bernard, con Lenina y el interventor a conocer el Estado mundial, en donde él pues se vuelve famoso, ¿sí? Es algo digno de estudio porque se ha desarrollado en una fuera del Estado mundial y la gente quiere conocerlo. Al lugar donde va lo siguen los paparazzi y realmente él quiere tener una vida normal pero no puede. Y bueno, se da una situación pues muy interesante porque él se enamora de una mujer de esta sociedad, pero como he comentado, en esta sociedad pues no hay lugar para el apego, los sentimientos, el amor. Y él desea tener una vida con esta mujer, pero se da cuenta que ella, como todos los demás, tienen relaciones sexuales con muchos hombres, lo cual es normal en esta sociedad. Y él quiere, pues no, él quiere nada más tener un amor con ella y tener únicamente vida con ella, pero ella no lo acepta, ¿sí? Entonces llega el momento en que él tiene que escoger entre dejar de su forma de pensar, ¿sí? O la de entregarse a la forma de vivir de este nuevo mundo, lo que algunas personas llamarían ceder a la carne y dejar lo que él buscaba, una forma espiritual de vivir con una persona. Y como no encuentra más otra solución, se entrega a esa forma de vivir de esta nueva sociedad, ¿no? También a esto se aúna que muere su madre linda y no se le permite mostrar sus sentimientos. Entonces esto lo lleva a un estado depresivo, de remordimiento, que lo llevan finalmente al suicidio. También lo cual se puede ver como
que se suicida no nada más por remordimiento, sino porque se da cuenta que no hay lugar para él en este mundo. Porque por un lado tiene un pasado, si él quisiera volver a su pasado, es un pasado lleno de enfermedades, de miseria, de pobreza, de atraso, o bien puede acceder a un futuro conformista que tampoco quiere, ¿no? Esto tiene claramente un simbolismo filosófico donde hay una lucha entre la verdad y la ficción, tanto eh, que puede vivir cada uno de nosotros o que vivimos cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, finalmente quiero comentar que en esta obra hay un paralelismo con el llamado mito de la caverna de Platón, en que las personas son felices, aunque esclavas, prisioneras de su propia mente, ¿sí? Y bueno, antes de irme, antes de despedirme, eh, quiero comentarte que, bueno, como ya te había mencionado en un principio, le debes hacer corto este video. No quiero hacer una interpretación profunda del mismo, para lo cual tendré un segundo video por si te interesa verlo. Pero no quiero despedirme sin antes mencionarte esto. ¿Será que nosotros creemos que somos felices y realmente estamos influenciados por una propaganda que ya no solamente le interesa lo político, sino también una propaganda eh, comercial, económica, que nos lleva a buscar frenéticamente cosas que deseamos en busca de la felicidad? Bueno, hasta aquí dejo, digamos, mi interpretación. Cada quien podrá tener la que mejor le acomode. Y bueno, si te interesa, estar listo o lista para el próximo video. Gracias por ver el video y si te gustó, compártelo. Hasta luego.